Hola, muy buenas tardes. Nosotras somos estudiantes de la Universidad Uniminuto. Cursamos actualmente décimo semestre y les vamos a presentar una entrevista sobre el conflicto armado. Mi nombre es Daniela Alejandra. Diana Marcela Flores. Mi nombre es Julián Angélica Paola. A continuación proyectaremos un video de de nuestros entrevistados que fue víctima del conflicto armado en el pueblo de San Antonio. Reservaremos su identidad debido a que nuestra víctima aún se encuentra afectado por esta situación. Les voy a contar pues algo muy breve como de lo que pues me sucedió a mí hace mucho tiempo. Pues no doy mi nombre, pues me reservo mi identidad y pues mi rostro también. Eso hace ya, tengo 25 años, eso hace como 9 años que pasó eso. Yo tenía 13 años en ese entonces y hasta menos. Yo me acuerdo que estaba en la casa, estaba con mi hermana, la que me sigue a mí. Y cuando su mamá trabajaba en una casa de familia, ella trabajaba planchando y todo eso. Y llegó un día que estaba ya planchando y llamó a mi hermana la mayor que para que le hiciera el favor y le subiera una sombrilla y un saco para no serenarse tanto. Ese día mi hermana cogió y subió y quedamos nosotros en la casa con mi otra hermana, en la casa donde vivíamos. Cuando eso esto eran siempre como faltaba un cuarto para las 5, eran las 5. Cuando se escucha esos estruendos tan duro que simbronizó todo el pueblo. En ese momento nos dimos cuenta que se ha metido la guerrilla. Yo me acuerdo que para esa fecha, ese día yo me asomé por la puerta, así abrí la puerta tantico y me asomé por la puerta y subían varios carros de esos camperos, de esos Willys. Y era lleno, es que no le cabe una persona más y vestían como si fueran soldados. Pero yo me acuerdo que yo para esa vez le pregunté a mi amigo que eso era pura guerrilla. Esa vez sentí yo tanto miedo que cogimos nosotros con mi hermana. Yo no tenía ni 10 años cuando eso. Sentí tanto miedo que cogimos y nos metimos debajo de la cama. Pero entonces el patio de nosotros colindaba con el de la vecina. Y esa vez nos metimos, la vecina nos llamó, nos fuimos para la casa de ella. Y ese día nos refugiamos con mi hermana, pues estábamos bien pequeños todavía, nos refugiamos en la casa de la vecina nos cuidó. Cuando muy temprano, como a eso de las 6 de la mañana, bajó mi mamá por nosotros y nos fuimos cuando ella trabajaba. Ese día habían como 2, 3 personas muertas en el parque, pero como digo, yo no sabría decirles si eran soldados, si era guerrilla, porque todos vestían lo mismo. Eso fue una de las tantas veces que nos pasó eso. Otra vez, pero no fue ni tan lejos, fueron como 3, 4 días después de haber pasado eso. Joven, ¿cuál fue la causa del desplazamiento de su pueblo? Esta vez estábamos todos, había mucha gente ahí donde mi mamá trabajaba, que pues la señora era de modito. Y me acuerdo tanto que la guerrilla golpeaba en la puerta y decía: somos la guerrilla, abran, no les va a pasar nada. Me acuerdo tanto que esa vez se les abrió. Esa vez les abrieron a esa gente y ellos dijeron: métanse debajo de las camas y no salgan de ahí, que no les va a pasar nada. Y ellos se subieron como a un tanque que había en la casa, que era como de reserva, pero el tanque era alto. Entonces de ese tanque se alcanzaba a ver la gran parte del parque, del pueblo. Y así quedó.
Cuando volvieron al día siguiente, volvieron a hostigar, lo mismo, a las 5 de la tarde como hasta las 5 de la mañana, que eran siempre los hostigamientos, duraban. Pero entonces fue a las afueras del pueblo y dañaron toda la carretera, no podían entrar ni salir carros por ese lado. Y así quedó. Como a los, ¿qué digo yo? Como a los 5 o 6 meses, que ya estaba todo calmado, volvieron y se metieron, pero esa vez sí fue grave. Porque esa vez habían dicho que se iban a meter, que iban a hacer hostigamiento, esto y lo otro. Me acuerdo tanto que esa vez, ese día que dijeron que iban a hacer hostigamiento, no hostigaron al día siguiente. Esa vez cogieron y destruyeron toda la estación de policía. Toda la estación de policía, habían como unos 15 policías en esa estación. Y lamentablemente toda esa gente murió. Todos esos policías murieron ahí porque la volaron, la explotaron toda la estación de policía. La iglesia es esto, si veía que en la iglesia de los pueblos son como dos torres. Me acuerdo que dañaron toda una torre, tumbaron toda una torre que era la casa cural. Toda la dañaron también. El banco agrario, todo lo destruyeron, lo volaron, todo. Dañaron prácticamente volaron casi todo el pueblo, como lo primordial del pueblo. Y a los días, me acuerdo que, como a los días no, como a los años, tenía yo, ya ahí fue cuando digo yo que tenía 13 años, mi mamá trabajaba cogiendo café, por allá en el campo, en las veredas. Y ella salía a las 5 de la mañana para llegar a las 7 de la mañana, a pie salía. Ese día subió, ella iba con los compañeros con los que se subía, y bajó esa gente, bajó y la llamaron. Le dijeron, señora Marta, y ella dijo que sí, que con ella. Y le dijeron que le daban 24 horas para que desocupara el pueblo, se fuera del pueblo. O si no, le reclutaban el hijo. Y pues el único hijo que mi mamá tenía varón era mi persona. Me acuerdo tanto que ese día ella fue y trabajó, yo creo que pues le habló con los patrones, le pagaron lo que le debían. Cuando llegó al pueblo como a las 5 de la tarde, nos dijo, alisten todo que nos vamos para la ciudad. Llorando nos dijo así, alisten todo que nos vamos para la ciudad. No nos explicó por qué, no nos dijo por qué, no nos dijo nada. Salimos de la ciudad. Esa vez llegamos a la casa de una tía en Ibagué, Tolima. Y yo me acuerdo que yo dormía y todos los días tenía pesadillas. Soñaba con eso, con hostigamientos, de como tomas guerrilleras, toda esa cuestión. Todos los días soñaba y me levantaba asustado, llorando. Todos los días, así fue un promedio como de un año. Así me levantaba yo así todos los días llorando y asustado. Yo me acuerdo cuando eso, que me acuerde, a mí nunca me llevaron a un psicólogo. Eso fue como pasando a medida del tiempo. El tiempo, como dice por ahí, el tiempo lo cura todo, pero pues yo me vine a enterar como a los 21 años, porque un motivo fue que salimos del pueblo, porque a mí nunca me dijeron. Y fue cuando estuve viviendo un tiempo con mi hermana la mayor, que ella fue la que me contó, que fue que me di cuenta. Por eso es que nosotros salimos del pueblo. Porque como le digo, nosotros salimos fue por el simple hecho de que estaban reclutando hombres menores de edad, de 12, 13 años para arriba, que ya les sirviera a ellos como para la guerra. Entonces mi mamá, pues obviamente por no dejar que me llevaran, pues por ese motivo nosotros salimos de San Antonio. Que sí tiene que ver con la situación que se está viviendo en ese entonces, o sigue la problemática. O sea, en ese entonces sí era complicado, ahorita ya no tanto,
pues de pronto vuelva a haber guerrilla ahorita por esos lados y cosas así, pero entonces no creo que sea como antes, porque ahorita ya hay muchos soldados allá en el pueblo porque montaron base militar como tal. Y el desplazamiento obviamente sí fue forzado, porque pues nosotros no teníamos casa propia, nosotros vivíamos en la casa pues solamente de mi abuela, vivíamos con mi abuela y todo eso. Y pues obviamente el único que sacaron de la familia así de allá fue a mí, porque pues obviamente era el único hombre que era en el entonces, ¿no? Así de niño. Joven, ¿y cuando estudiaba el grupo armado alguna vez entró a su colegio o interrumpió sus clases? Normal porque digamos, yo vivía muy cerquita del colegio, digamos, yo salía de la casa y andaba media cuadra, 5 o 6 casas y ya llegaba al colegio. Pero entonces era normal, usted estudiaba y estudiaba de 7 a 12 y ahí salía y ya, no era más, no se hacía nada más. Pero entonces no era como mostraban para en otros lados que se metían a los colegios, no. Esos se metían, pero entonces se hacían hostigamientos, pero no eran en los colegios, nada de eso. Una sola vez llegó, que me acuerde, nos cogió un hostigamiento, pero no fue en el colegio, sino fue en las canchas. Estábamos jugando en las canchas, en el planchón, que en ese entonces que se le llama. Me acuerdo tanto que cuando hubo ese hostigamiento, todos los niños nosotros salimos corriendo pues para las casas de cada quien, cogiéndose uno como la cabeza, como agachados. Pero digamos así en los colegios, no. En la escuela siempre casi por lo regular fue normal. A mi hermana sí la llegó varias veces a coger en el colegio los hostigamientos porque como estudiaban en la tarde, allá no los dejaban salir, les tocaba quedarse en el colegio a veces hasta dormir porque no los dejaban salir del colegio. Por lo mismo, por los hostigamientos, porque no les fuera a pasar nada. Joven, ¿alguna de estas tomas ha dejado marcada, digamos, en su vida, en el momento que estaba viviendo con tu familia? En el momento cuando suceden todas las cosas, sí, claro, uno queda marcado, como le decía yo, después de que llegamos a vivir a la ciudad, duré como un año más o menos soñando y viviendo como en sueño todo eso, todo lo que vivía en persona, en carne propia, pero en estos momentos no, ya como dice el tiempo borra todo, ¿no? Pero pues en estos momentos ya encuentro uno viviendo en en una mejor parte, en un mejor sitio, entonces pues ya no afecta, pero reciente que salimos de por allá, pues sí, claro, porque como le digo yo, soñaba uno todos los días con lo mismo. Bueno, como podemos ver en la parte de la reflexión, vemos que en Colombia todavía sigue como viendo esos actos de afectación hacia las personas de las poblaciones. ¿Qué queremos con el fin? De que podemos nosotros como personas dar como el inicio de dar la paz, de ayudar y colaborar a las personas que lo necesitan. Porque muchas veces las personas callan y creen que, digamos, no tienen como ese apoyo de cómo buscar una solución. Entonces en ese momento nosotros como ciudadanos tenemos que tomar esos actos en mirar qué debemos hacer referente a eso y no dejar que la guerra o los conflictos armados sigan andando en nuestro país. Espero que les guste y no, pues espero que este tema le haya servido algo parte de su vida y que tomen conciencia y pues siempre busquen como una ayuda y una solución. Después de concluir la entrevista, nos acercamos a hablar con la esposa del entrevistado, la cual nos da una reflexión de que su esposo, aún habiendo pasado tantos años, porque eso fue hace aproximadamente unos 15 años, él todavía presenta secuelas del conflicto que vivió, en lo cual nos manifiesta ella que su esposo no puede dormir en las noches, cuando ve películas que tengan que ver con el conflicto llora, se pone decaído, triste. Y lo otro que también nos queda marcado es que él nos manifiesta que él nunca tuvo ayuda, nunca tuvo un psicólogo, alguien que lo ayudara a superar este tipo de conflicto. En donde también la reflexión nos queda es que cuántas personas que vivieron el conflicto están sufriendo en silencio, ya que nadie sabe el dolor de nadie.
Entonces, la reflexión es tener más conciencia ciudadana cuando hablemos de este tema, ser un poco más conscientes y no tomarlo como burla, porque estas personas realmente están sufriendo. Indispensable para entender y analizar el pasado colombiano. Es una puerta que podría decir que nos permite encontrar las conexiones de los hechos ocurridos con lo que sucede en la actualidad, para así reconstruir el pasado con los ojos del presente, de lo que buscamos dar como soluciones a lo que pues dejamos nuestra reflexión respecto a la diferencia de todo ídolo, de todo lo que está pasando sobre las víctimas que pues en este país estén reclamando la justicia y la reparación de las dificultades del proceso de la reconstrucción de paz en Colombia. Es el trauma cultural y el dolor de la indignación de una sociedad luego de una prolongada guerra, que pues de lo que se está viviendo. Entonces, la idea es buscar diferencias y una cultura de conocimiento de paz y valor, donde puede haber respeto y no indiferencia hacia esas personas o en el momento del país que estemos viviendo. Espero que les hayan gustado y que tomen como esto una reflexión para todos y hacer un buen cambio en nuestras vidas.